Hola a todos. En este vídeo me gustaría poder hablar de, de la estructura de la materia, de la geometría, de la consciencia y del valor. En la última actualización que yo he podido hacer del manual de instrucciones de la mente, interpreto que la mente funciona como una consola de realidad virtual dentro de un soporte físico que es nuestro cuerpo. Entonces, en esta consola de realidad virtual nosotros nos podemos imaginar muchísimas cosas que luego tienen que ser trasladadas a la materia de la que estamos formados. Por ejemplo, si yo quiero ir desde Madrid a Valencia, primero me lo imagino y si veo que es posible, entonces voy. Si no, no podríamos movernos si no ha habido primero una simulación mental. Entonces, claro, el problema es que las fronteras de lo que es replicable del mundo mental al mundo físico no están tan claras. Entonces, claro, por ejemplo, vamos a ver por ejemplo, un cuchillo. Un cuchillo, ha habido una persona que ha pensado, si yo pongo un elemento metálico cortante con un mango de madera, yo puedo cortar cosas. Y lo ha replicado y lo ha hecho, pero los cuchillos no existían, no salieron de los árboles. Alguien lo pensó y lo mismo con un destornillador. Pienso, si yo puedo unir dos piezas mediante un resorte metálico, pues ese resorte metálico se atornilla y ya está. Pero si la gente dejara de fabricarlos, dejarían de existir. Entonces, el concepto de la traslación del plano mental al plano físico es una cuestión dinámica. Hay cosas que existían y dejarán de existir y cosas que no existen y que existían, como por ejemplo los teléfonos inteligentes. Si hace 15 años nos llegan a decir, o 16 años, que se podían hacer teléfonos con cámaras de fotos, conexión a Internet y numerosas aplicaciones, no nos lo hubiéramos creído y al final están en todas partes. Pero insisto que el asunto también de poder trasladar ideas del plano de la mente a, a, digamos, al soporte físico, hay que trasladar ideas que proporcionen valor. Y es aquí donde hago un pequeño inciso con el tema del valor, porque para eso tengo que hablar de geometría. Y para hablar de geometría he tomado estos dos objetos. Ambos están hechos de un mango orgánico y con un extremo metálico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ambos están hechos de los mismos materiales. La diferencia entre ellos es una cuestión geométrica. Esto está principalmente diseñado para cortar y esto está diseñado principalmente para atornillar, a pesar de que con esto se puede atornillar un tornillo y con esto a lo mejor se pueden cortar ciertas cosas. Pero la diferencia es una cuestión geométrica. Y la geometría da la funcionalidad, porque están hechos de lo mismo. Si, por ejemplo, nos ponemos a analizar, por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, entre un pájaro y yo, ambos estamos hechos de los mismos átomos, insisto, principalmente carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia? Que a un pájaro su geometría de sus moléculas le permite volar y a nosotros nos permite, por ejemplo, tener mayor profundidad en el lenguaje, construir cosas, etcétera, etcétera, así como tener un mayor nivel de conciencia. Entonces, claro, ahora mismo, por ejemplo, nuestro nivel de conciencia es mucho más alto que el resto de animales, a pesar de que, y de plantas, a pesar de que ellos también muestran signos de conciencia, o sea, cómo los padres cuidan a los hijos, como, por ejemplo, animales de diferentes especies se cuidan, como, por ejemplo, las plantas producen muchas más semillas digamos, de las que pueden germinar. Eso es una cuestión de conciencia. El asunto es por qué el ser humano ha podido ser la especie dominante del planeta, porque nuestro nivel de conciencia es más valioso. Geométricamente, la geometría que nosotros tenemos vale más.
Entonces, a lo mejor posiblemente el ser humano morirá de éxito por lo superior de nuestra conciencia, porque tener una conciencia, digamos, más elevada vale mucho. Nosotros hemos llegado a interpretarnos preguntas o incluso hemos llegado a hacer templos para rezar a Dios y todo eso. Y hablando de templos, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, una catedral y una cabaña, ambos pueden estar hechos de las mismas piedras, de la misma cantera, pero uno está hecho con una serie de trabajo, diseño, esfuerzo, sacrificio, geometría, que el otro no tiene. Y en un establo se puede rezar y en una catedral se pueden guardar animales. Pero digamos, el valor que tiene una catedral no es el mismo que el que tiene un establo. Entonces, creo que una de las cuestiones fundamentales que tiene que aprender el ser humano es trasladar ideas, conceptos del plano mental al plano físico con valor. Y para eso es una cuestión de conocer la geometría de las cosas y el valor de las cosas. El conocer el valor y muchas veces en los sistemas educativos no se le da valor a datos, 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 pero el valor de las cosas, el valor de la familia, el valor de, por ejemplo, que todas las casas tengan duchas, el valor de que haya carreteras, el valor de que haya conexión a Internet, el valor de las cosas, el valor del ahorro, el valor de la moral, el valor de los principios, todo eso es lo que nos ha llevado digamos, a tener una vida, digamos, cómoda y de alguna manera plena. Y todo eso hay que valorarlo. Hay que valorar cualquier cosa y a veces, muchas veces damos las cosas por hecho porque estamos tan rodeados de valor por todas partes. Y ahora que en esta época se está un poco perdiendo los valores, que no, que todo eso ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estábamos, que no todas las personas a lo largo de la historia han conocido lo que es una ducha, lo que es un coche, y conocer el valor de las cosas, la geometría de las cosas y el sentir de las cosas, todo eso es importante. Y que ha habido personas como por ejemplo Tesla que han conseguido con éxito trasladar ideas desde el plano de la mente al plano físico, ideas que den valor. Y todo eso viene también por la conciencia, por la geometría de lo que somos. Pero que, insisto, que no se nos olvide que la diferencia entre los seres vivos que nos rodean y nosotros mismos es una cuestión geométrica, por conforme también cómo aplicamos las cosas, que cuidemos las cosas que nos rodean. El cuidado es un aspecto muy importante de las personas, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Y el cuidado, el dar valor a las cosas, es un aspecto que se está descuidando un poco. O, por ejemplo, el cuidado de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, el cuidado de los bienes materiales. Todo eso es, yo creo que una parte fundamental de nuestra existencia, el comercio también, valorar las cosas, porque si una persona tiene algo que yo quiero, una de dos, se lo puedo robar o se lo puedo comprar, pero cuando se lo compras, das valor a esa persona y das valor al objeto que tiene, se crean vínculos, se crean amistades y todo eso proporciona valor, valor a ti mismo y valor a la otra persona. Entonces creo que unas relaciones sanas de cuidado y de comercio proporcionan una serie de valores que aunque parezca mentira que sean una cuestión geométrica, pues sí, pues lo es. Porque, por ejemplo, yo tengo dos gallinas aquí y tengo dos gallinas que prácticamente todos los días me ponen huevos y me están cuidando a mí. Y la única diferencia entre mis gallinas y yo es una cuestión geométrica. Y tengo que cuidar a mis gallinas de la misma manera que mis gallinas me cuidan a mí. Entonces, los retos que tenemos son volver a esos valores de un correcto cuidado y un correcto comercio. Y aquí me gustaría poder hablar del dinero, que el dinero, históricamente el dinero hasta hace 50 años estaba sujeto a un patrón oro y plata. Y entonces el oro y la plata es lo que hay, no se pueden crear. Entonces, digamos, la inflación
se mantenía más o menos constante, salvo algunos casos como el del descubrimiento de América por parte de los españoles, que produjo una inflación descomunal. Y cuando algunas personas dicen que nosotros nos enriquecimos gracias al oro y la plata de América, no es mentira, fue lo contrario. Lo único que sirvió fue para, digamos, producir inflación, que acaba, la inflación siempre acaba en guerras. Entonces, ahora mismo que el precio del dinero está desplomándose, cuando la inflación sube, es decir, que el precio del dinero baja, se producen una serie de efectos que la gente gasta más, consume más, lleva una vida más, bueno, despreocupada, de no ahorrar, de llevar una vida de carpe diem un poco, y todo eso porque el dinero no vale. ¿Y para qué la gente va a ahorrar si el dinero no vale? Vamos a gastarlo hoy mañana. Pues Dios dirá. Eso también produce unos efectos que la gente no piensa a largo plazo, piensa en el ahora. Y el pensar a largo plazo es lo que ha permitido llegar a donde estamos, a planificar, a estructurar, a dar geometría a las cosas. Y es un aspecto fundamental el poder ver a largo plazo. De hecho, todas las instituciones que gobiernan, digamos, no los gobiernos, que piensan a 4 años, por eso va tan mal, porque a 4 años, ¿qué van a hacer? Por eso son mejores las monarquías o incluso, no es por nada, cualquier tipo de gobierno que piensa a largo plazo va mejor que cualquier democracia, sin entrar en más detalles. Perdón. Entonces, que las cosas sean estables, que sean duraderas, que se les confiere valor, no obsolescencia programada, que las cosas no valgan. Entonces, tenemos que abandonar este modelo consumista, que yo entendía que el consumismo y el capitalismo eran lo mismo y no lo son. No lo son. Y entonces es una cuestión de valores, es una cuestión de conciencia todo esto. Que el tema del decrecimiento, yo no creo que el decrecimiento sea la solución, es cuestión de hacer cosas que den valor y que las personas nos estamos valoradas, que nos den una educación de valor, que nos todo que sea de valor, y lo que entonces un poco en esa dinámica es donde quiero plasmar todos estos conceptos de materia, de geometría, de conciencia y de valor, porque creo que están bastante relacionadas. Bueno, un fuerte abrazo a todos, espero que se os pueda servir de algo. Para mí creo que me da tranquilidad. Y nada, pues hasta la próxima.